clase, seguramente, el jueves, estuvieron trabajando, digamos, continuaron un poco con lo que habíamos terminado de ver el miércoles pasado, que fue más que nada la presentación, y vimos algunos conceptos básicos y centrales de las ecuaciones diferenciales, como qué era una solución, bien, qué era una solución, cómo la clasificábamos, qué era una solución general, cómo hacíamos para verificar si una función era solución o no de una ecuación diferencial, etcétera, y seguramente se empezaron también a entrometer un poco más en el mundo de los métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales. Bien, es decir, el primer día resolvimos una ecuación diferencial muy sencilla, ¿se acuerdan? Que era la de que la derivada segunda de la altura era igual a 9,8, y vimos cómo podíamos extraer información valiosa sin resolverla, a esa ecuación diferencial, directamente con el modelo planteado como una ecuación diferencial, y después, al resolverla, ¿sí? Cuáles eran los cuidados que teníamos que tener, qué diferencia había entre resolver una ecuación diferencial y plantear y resolver un problema de valores iniciales, bueno, etc. Seguramente lo que empezaron a ver también fueron otras formas, otros enfoques para resolver diferentes ecuaciones diferenciales, y entre ellos, quizás para mí el método por excelencia, que es el método de variables separables. Es el método de excelencia porque es básicamente uno de los pocos que se puede resolver al 100% aplicando integrales. ¿Bien? Los otros métodos, que algunos vamos a ver y otros no, hay muchísimos, por lo general muchos de ellos lo que intentan es transformar el problema, replantearlo y llevarlo al caso de variables separables, ¿de acuerdo? Porque es como el único que tiene una posibilidad concreta de ser resuelto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy un poco es adentrarnos en el mundo ya de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿bien? Y tratar de analizar un poco cómo pueden presentarse, tratar de resolver algunos problemas o verlas de distintos lugares y ver algunas metodologías de resolución también. Luego, hoy terminaremos con las de primer orden, y lo que le propondremos para que vayan avanzando y charlemos la semana que viene son las de orden mayor a 1. Bien, que solemos llamarlas de orden n, pero eso se los contaré al final de la clase. Bien, a ver, vamos a presentar. Bueno. Entonces, una de las cuestiones que seguramente habrán visto en la última clase es que cuando nos presentaban ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿bien? ¿Qué significaba que una ecuación diferencial? Primero, a ver, repasamos algunas ideas que estuvimos trabajando, así se fortalecen esas conexiones neuronales. ¿Qué significaba que una ecuación diferencial sea ordinaria? ¿Se acuerdan? Que era de funciones escalares. Perfecto. Eso, excelente. Bien, que mi función incógnita, o mis funciones incógnitas, no, o sea, mejor dicho, mi función incógnita, que voy a obtener una solución general con infinitas funciones, son funciones escalares. Bien, tienen una única variable independiente. ¿Y qué significaba que esas ecuaciones diferenciales ordinarias sean de primer orden? Que la derivada de mayor orden de la ecuación. Bien, que la derivada de mayor orden de la ecuación era... ¿Cuál? La primera. La primera, perfecto, excelente. Entonces, genéricamente, como solíamos describirlo, digamos, siempre elegimos como las letras más convencionales, decíamos que aparecía la función incógnita, que le íbamos a llamar i, por lo general. Bien, obviamente podría aparecer con otro nombre, pero convencionalmente aparece como i, su derivada primera, i', y también su variable independiente, convencionalmente x. Entonces lo que habrán visto, seguramente, es que las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden podían presentarse de tres maneras principales, digamos. O al menos podían pensarse, de tres formas.
Esto no quitaba el hecho de que sean ordinarias y de primer orden, ¿eh? Son diferentes formas en que pueden presentarse. No quiere decir que cambie la tipología de la ecuación diferencial. Que vamos a trabajar un poco más ahora, así que no nos asusten mucho con esto. Pero bueno, la primera forma era que presentábamos como una relación entre la variable independiente, la función incógnita y su derivada primera, bien, como, no sé, operaciones entre estos elementos, igualadas a 0. Bien, no sé, por ejemplo, y más x más y' igual a 0. Bien, esta es una forma de presentarlo. Otra forma de presentarlo era esta, que era básicamente despejando la derivada, despejando y' en función de las otras dos. Bien, entonces, de un lado del igual aparecía la derivada de la función incógnita, mientras que del otro lado del igual aparecía una expresión que combinaba a la variable independiente y a la función incógnita. Por ejemplo, y' es igual a y más x cuadrado. ¿Bien? Y luego teníamos una tercera forma, que era la forma diferencial, ¿bien? Donde acá no aparecían en la derivada primera, ¿bien? La y la x. Aparecía x e y, es decir, la variable independiente y la función incógnita, y después los diferenciales de esas dos variables. Entonces ahí nosotros teníamos que recurrir a la notación de Leibniz, bien, a dy sobre dx, o sea, el cociente de esos dos diferenciales, para pensarlo, bien, para proponerlo como una derivada. Bien, de ahí aparecía la y', que no estaba explícita. ¿De acuerdo? Más que nada para recordar esto, y básicamente porque a medida que ahora aparezcan algunas ecuaciones diferenciales, volveré aquí para que veamos en cuál de estas formas estamos trabajando. Bien, entonces lo que les voy a plantear hoy, más que nada, más allá de conceptos teóricos aislados, van a ser algunos problemas, bien, algunos ejercicios, algunas actividades, algunos problemas, para que intentemos relacionarlos con ecuaciones diferenciales de primer orden, y de ahí empezar a hacer algunos análisis. Entonces, empecemos con con el primero. Les dice que... un segundo. Que se estudia el tamaño y la velocidad de crecimiento de una población de roedores, específicamente de cobayos, en un ambiente amplio y repleto de alimentos, es decir, que no está limitado por el alimento. Y se obtienen algunos resultados experimentales, digamos que esto se obtiene a partir de una medición experimental. Entonces, fíjense que acá en la tablita lo que les aparece son algunos valores de tiempo, en meses, de esta medición, es decir, a tiempo inicial del experimento, luego de 2 meses, 4 meses y 6 meses. Y fíjense que lo que se mide es, por un lado, la población de cobayos, cuántos cobayos hay, básicamente, y también la velocidad a la que crece esa población. ¿Bien? Es decir, cuántos cobayos nuevos hay por mes. Y obtenemos, fíjense, estos valores. Entonces lo que nos pide es que propongamos un modelo o modelos que puedan describir adecuadamente estos datos y que además nos permitan predecir el comportamiento de la población de estos cobayos en el tiempo. Que esto está muy relacionado también con lo que están viendo en los talleres, ¿no? Con esta cuestión de proponer modelos o de comparar datos experimentales, bien, que uno supone que son reales y confiables, con un modelo, bien, tiene ya sea una función, una ecuación diferencial, bien, hay diferentes formas de expresar esos modelos, que intentan describir de una mejor manera o de acercarse a ese fenómeno concreto a partir de un elemento matemático. Bien, todos oídos, a ver, ¿qué creen? ¿Qué podemos plantear ahí? ¿Qué observan? ¿Qué harían para ver si hay algún modelo adecuado? Bien, ¿cómo encararían ese problema?
Hmm. Identificando las variables. Bien, a ver, perfecto. ¿Cuáles son las variables ahí? El tiempo sería como la variable independiente. Bien, por lo general el tiempo es la variable independiente, ¿bien? Como no podemos controlarla y básicamente lo que estudiamos es otras variables en función del tiempo, solemos pensarla como una variable independiente. Excelente. ¿Y cuál es mi variable dependiente? El crecimiento de la población de cobayos. Bien, entonces, ¿qué elijo? Porque fíjate que acá yo tengo la población, así que podría estudiar el crecimiento de la población a partir de la variable población, y también tengo la velocidad. Bien, que también podría estudiar el crecimiento de la población a partir de la velocidad. ¿Qué le pasa a la población de cobayos? Aumenta. Aumenta, bien. A medida que pasa el tiempo vemos que aumenta. ¿Cómo aumenta? ¿Siguiendo qué modelo? Proporcionalmente. ¿Al tiempo? O sea, Sí, a medida que pasa el tiempo va aumentando la población. bien. Ojo con esto, porque la palabra proporcional no significa que sigan, que se correlacionen de esa manera. O sea que cuando uno aumenta y el otro aumenta, no quiere decir que lo hagan proporcionalmente. Proporcionalmente significa que yo puedo obtener una de la otra a partir de multiplicar por una constante. Es decir, que si yo hago 0 por una constante, obtengo este valor, 2 por la misma, obtengo este, 4 por la misma, obtengo este. Bien. Ojo con eso. Una cosa es que tengan el mismo comportamiento, la misma tendencia, bien, que eso se llama como que se correlacionen o que estén asociados, y otra es que sean proporcionales. Cuando uno dice proporcional es una palabra intensa desde el modelo matemático. Bien, ¿cómo podríamos ver si el tiempo y la población siguen algún modelo particular? Por ejemplo, yo con modelo me refiero a si sigo un modelo lineal, es decir, podría utilizar una función lineal para describirlo, o uno cuadrático, o uno cúbico, o un logaritmo, o un modelo más complejo, ¿no? Quizás no es tan sencillo. Bueno, en el chat pusieron que... Sí, sí, eso mismo, que la población es el cuadrado de la velocidad. Bien, perfecto. Fíjense lo siguiente, a ver, eso es interesante, porque recién estábamos, o sea, yo empecé por el análisis que me dijeron al principio, que era relacionar el tiempo con la población. Pero fíjense que acá también tenemos al tener estas tres columnas, estas tres series de datos, podemos analizar población y velocidad. Bien, fíjense que acá el tiempo obviamente que afecta, porque cada uno de estos valores fueron tomados en distintos tiempos. Pero si vemos estas dos columnas, hay una relación sencilla entre una y otra, ¿no? Como que la población podemos pensarla como el cuadrado de la velocidad, o dicho de otra manera, la velocidad como la raíz cuadrada de la población. Bien, perfecto, excelente, es una buena observación. Bien, miren lo siguiente, a ver, yo lo que voy a hacer va a ser graficar población en función del tiempo, ¿bien? Esto lo voy a poner en el eje Y, el eje de las ordenadas, mejor dicho, y el tiempo en el eje de las abscisas, como solemos hacer. Y obtenemos eso, ¿bien? Población de cobayos en función del tiempo. Hay muchas veces... Profe, Sí, pone Alfonsina en el chat que partiendo de que velocidad en 0 es igual a 2, puedes hallar la ley de la población. bien, sí, ¿cómo? ¿Qué tendría que plantear ahí? Pero bueno, sí, la respuesta es sí. Y lo vamos a hacer. Bien. Continúo con esto esperando la respuesta. Fíjense aquí que yo lo que grafiqué es tiempo y población, ¿no? O sea, para cada tiempo, la población. ¿Qué pueden decir? Muchas veces cuando uno tiene estos datos así en tablas, suele ser útil graficarlos porque nos permiten ver tendencias más fácilmente con la tabla. ¿Qué modelos siguen? Sigue la población.
Alfonsina también, que planteó lo de la velocidad en 0 igual a 2, puso que también lo plantea como que la velocidad es la derivada de la población. Bien, Es perfecto. básicamente lo que dijo Soli. Excelente. Muy bien, ahora vamos a ir por ese camino. Espérenme 2 minutos. Pero excelente. Bien, acá vuelvo a esto, ¿bien? Para no dejar colgado esta observación. Acá vemos como los puntitos relacionados con el tiempo y la población, ¿no? Para 0, 4 caballos, para 2, 9 caballos, etc. ¿Qué me pueden decir de este comportamiento de la población? Tiene un comportamiento lineal. ¿Tiene un comportamiento lineal? No escuché. Sí, eso fue lo que dijeron, se me cortó en el medio. Sí, que tiene un comportamiento lineal. Bien, entonces, cuando uno puede suponer que tiene un comportamiento lineal, ustedes ya saben, más si cursaron estadística, que hay métodos que uno los puede como buscar la mejor recta, ¿no?, que ajuste estos datos. Si hacemos eso, lo que obtenemos es esto, miren. Esa sería como la recta que mejor ajusta a estos datos. Profe, Sí, pero, o sea, si observamos, sabemos que tenemos la velocidad, entonces como que no podemos decir que es lineal, porque si es lineal, su derivada va a ser, su integral va a ser 0, entonces como que la velocidad no. Sí, habla que si nosotros tomamos como la velocidad O sea, la velocidad, sí o sí, la lineal, velocidad tendría que ser lineal, no la población sería constante. Claro, eso. más o menos. A ver, sí. Una cosa. Si considerásemos que la población crece linealmente con respecto al tiempo, la velocidad es la derivada de la población, no es la integral. Bien, entonces si esta función la podemos escribir con un modelo lineal, ¿cuál sería la derivada de todo modelo lineal? La pendiente. Bien, O sea, exacto, una constante que es la pendiente. Bien, entonces acá yo tendría que ver un número, El mismo número. el mismo número, o cercano. Obviamente estos son datos que se suponen experimentales. Bien, puede ser que sea 2, 1,97, 2,1, bien, pero más o menos el mismo. Y acá vemos una tendencia clara con la velocidad que crece. De hecho, si vemos esta recta ahí que le superpusimos, sí, más o menos, pero tampoco ajusta tan bien. Fíjense que me predice menos caballos al principio, es como que hay algunos puntos por debajo y otros por encima. No digo que esté muy mal, pero tampoco ajusta tan bien. ¿Bien? Y de hecho, fíjense que si yo uno estos dos puntos con una recta, voy a intentar hacerlo. A ver si puedo. Fíjense que si uno esos dos bastante bien con una recta, es decir, intento pasar por esos dos puntos, los otros se me alejan un montón. Entonces, acá parece que hay un crecimiento de la población, pero lineal no es. Ahora, ¿qué tipo de crecimiento es? ¿Es exponencial? Que es otro que conocemos. ¿Es, no sé, una parábola? ¿Es una parábola, un polinomio de grado 8? Bien, no tenemos mucha idea. Entonces, fíjense que así, más allá de que podemos sacar algún tipo de información sobre esto, no podemos dar una información hiper precisa. Así que, digamos, esto es un modelo claramente lineal. Y hasta si ustedes me dicen, no, claramente es un modelo exponencial, como, bueno, a ver, demuéstrenmelo, ¿cómo saben que es un modelo exponencial? Bien, es como ¿cómo tendrían una fe ciega de que ahí tenemos una función exponencial? Bien, entonces, voy a ir por esta observación que hicieron muy bien. A ver, ustedes acá, no solo por una cuestión visual, también numéricamente me justificaron muy bien que esto no parece ser un modelo lineal. Bien, excelente. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué estrategia puedo tener para proponer un modelo confiable a partir de estos datos? Entonces, voy a estas observaciones que hicieron de que acá vemos una relación
que al menos en estos 4 datos se cumple bastante bien, que es que la velocidad, la puedo pensar como la raíz cuadrada de la población. Y fíjense que ahí como que ya no uso el tiempo está metido adentro, pero como que no voy a hacer una dependencia directa con el tiempo, que es lo que solemos hacer, ¿no? Uno, cuando estudiábamos funciones, cuando integrábamos o derivábamos, aparecía mucho la población en función del tiempo o la velocidad en función del tiempo. Ahora como que lo que nos aparece es como si fuera, esto es entre comillas, una relación entre 2 variables dependientes, ¿bien? Para nosotros usualmente poníamos al tiempo como independiente y la población como dependiente, o el tiempo como independiente y la velocidad como dependiente. Pero ahora parece ser que las 2 dependientes se relacionan entre sí. Bien, como que es acá donde encontramos una cierta correspondencia. Analicemos eso, vayamos por ese lado. Entonces, lo que ustedes me dijeron es que, al menos para estos 4 datos, la velocidad de crecimiento de la población es numéricamente igual a la raíz cuadrada de la población en cada instante. ¿Por qué digo numéricamente igual? Porque obviamente acá tenemos diferentes unidades, bien, no sé, si ya no metemos con las unidades se nos rompe todo. Pero en números, podemos decir que al menos para estos 4 datos, la velocidad la podemos pensar como la raíz cuadrada de la población. Y eso no es como en un solo caso. No es que este 2 es la raíz de 4, sino que parece ser algo que vale para cualquier tiempo, para todo t. Bien, obviamente eso no lo podemos saber. Tenemos 4 valores nomás, 4 datos. Pero en esos 4 datos se cumple, así que no sé. Veamos. ¿Cómo podemos escribir esa frase que acabamos, que ustedes me dijeron, que se dieron cuenta, de manera simbólica? A ver, alguna propuesta. Que la raíz cuadrada de P es igual a P'. Raíz cuadrada de P es igual a P'. Perfecto, excelente. Y me faltaría un único detalle para hacerlo perfecto. Bien, fíjense. Raíz cuadrada de la población es igual a su derivada, que sería la velocidad. Excelente. Y lo que nosotros podemos proponer es que eso valga... En un Bien. intervalo. Ah. Bien, exacto. Lo que nos falta es eso, definir más o menos dónde vamos a trabajar. Entonces, una propuesta que podemos hacer es que eso vale para todo t. No sabemos que es así, ¿eh? Solamente sabemos que es así para esos 4 valores, nada más. Pero, ya que está, si proponemos un modelo, como estuvieron viendo en el taller, los modelos intentan ajustar a los valores experimentales, que son los reales y confiables, pero bueno, después obviamente podemos darnos cuenta de que no ajustan tan bien, ¿no? Eso vamos a tener que hacer una comprobación final de comparar el modelo propuesto con los datos reales y experimentales, que son los que al fin y al cabo confiamos. Bien, entonces podemos proponerlo así, ¿no? Lo mismo que me dijeron, que raíz de P es igual a P', podemos suponer que para todo t. Bien, entonces, fíjense que ya este modelo que propusimos, ¿qué tipo de modelo es? ¿Qué tipo de elemento matemático propusimos? Una ecuación. Una ecuación. ¿De estilo? Podemos darle un montón de... Y diferenciar. La diferencial. Porque esta es la función y su derivada. Bien, ¿qué más? Es una ecuación diferencial. Ordinaria. Ordinaria, porque P se supone que solamente depende del tiempo, al menos en nuestro enfoque. De orden 1. De orden 1. Bien. Un montón de datos que sabemos de ese modelo. Bien. Ya sabemos que este modelo no puede ajustar a un modelo lineal, o sea, P de t, si lo resolvemos, no puede ser una recta, bien, no puede ser una función lineal, mejor dicho, porque si no, la velocidad tendría que ser constante, y acá sabemos que no es constante, sino que depende de la raíz de la población, que va cambiando. Bien, entonces, ya tenemos bastantes datos sobre este modelo sin necesidad de resolver esta ecuación diferencial. Pero bueno, ya que lo tenemos, vamos a intentar resolverlo. Entonces, acá la expresé de otra manera. Bien, en vez de P', lo expresé en notación de Leibniz, como un cociente de diferenciales,
Y en vez de raíz de p, como p a la 1/2, simplemente para dejarlo todo en un formato algebraico bonito. Repasemos lo que estuvieron viendo la clase pasada. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial ahora? ¿Qué hacemos? Separamos las variables. Todo oídos. ¿Cómo separan esas variables? Con el método de variables separables. Muy bien, excelente. Me quedaría dp sobre p a la 1/2 igual a dt. Bien, perfecto. Entonces, yo esto lo puedo pasar para este lado dividiendo, bien, y paso para aquel lado el dt multiplicando. Bien, acá me quedaría un 1. Y paso el diferencial de t multiplicando. Excelente. Bien, entonces puedo separar variables. ¿Cómo sé que pude separar variables? Porque ahí todos se detuvieron y fue como, Está todo de un lado y P de un lado y T del otro. Bien, o sea, tenemos la variable que ahora podríamos llamar dependiente, si queremos, la P, la población, la tenemos de un lado, bien, y acá de ese lado no aparece explícitamente el tiempo, mientras que del otro lado del igual tenemos a la variable tiempo, pero acá no aparece explícitamente la población. ¿De acuerdo? Estas son como las características que tienen que aparecer. No es solo que toda la P esté de un lado y toda la T esté del otro, sino que además, digamos, no haya tiempo en este lado ni población del otro. Bien, es lógico, van de la mano, pero bueno, no está mal que lo veamos. Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? Integrar Integrar miembro a de miembro. Bien, integrar miembro. Bien, después está escrito, pero ya que está, a mí me gusta hacerlo, escribirlo. Integro. Entonces, ahora, estos diferenciales, originalmente los diferenciales, ¿en qué se transforman? O cómo los pienso, mejor dicho, cuando aparece la integral. ¿Qué me indica ese dt y ese dp ahora? Que estamos integrando por la población de un lado y en el tiempo del otro. Bien, ahora se transforma en un indicador de variable. Bien, lo pienso como un indicador de variable. Entonces, esto lo que estoy haciendo es, del lado izquierdo, es integrar con respecto a p. Bien, ahora eso me está indicando que p va a ser mi variable para integrar de este lado. Y de este lado va a ser t. Bien. Como hay una igualdad entre lo que se encuentra del lado izquierdo y del lado derecho, antes de integrar, si integro, esa igualdad se mantiene, que es una de las propiedades de las integrales. Bien. No creo que no la vimos mucho esa propiedad, pero bueno, existe. Bien, nada. ¿Cómo integro? Bien, esto creo que lo tengo escrito. Ahí está. Bien, ahora sí tengo que resolver esas integrales. ¿Qué método utilizan? Es fácil de resolverlas, ¿no? La de la derecha plan sería inmediato. T. Bien, ¿cuál es la Claro. función que estoy integrando acá? 1 de T, digamos. Eso, Así bien. que Ahí tenemos un 1, no lo escribimos porque nunca escribimos al 1, lo discriminamos, le hacemos bullying al pobre 1, pero básicamente hay un 1. Entonces, cuando yo integro ese 1, me aparece, pienso, ¿qué función derivada me da 1? Cualquier lineal con pendiente 1. Bien, entonces ahí tenemos un t. Perfecto. ¿Y de este lado? Con el logaritmo natural. No. Y se lo Por más- sustitución. Sería 1 a n, más Sí. n Ah. sobre n sería también. O sea, pues sería p elevado a la menos 1/2 más menos 1/2 sobre menos 1/2. Más o menos. Bien. A ver, les preguntaba eso porque cuando ustedes ven algo en el denominador les aparece el logaritmo y es como logaritmo, logaritmo, logaritmo. No, el logaritmo solo me sirve, digamos, es la primitiva cuando tengo una función racional y en el denominador lo que tengo es una función lineal. Bien, tengo, no sé, en este caso sería número por p más número. Bien. Cuando tengo otra expresión que no es una función lineal, por ejemplo, en este caso que es una raíz, p al cuadrado, lo que sea, el logaritmo no me sirve, o al menos no al principio, no en principio. Bien, tendría que ver si algún otro método me hace surgir ese logaritmo. Bien, pero no es automático, no es una integral
ahí no me sale el nombre. Integral inmediata. Inmediata, eso. No, eso no es inmediata, que uno lo ve y dice, es un logaritmo. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Porque meten mucho la pata con eso y simplemente por tener ese preconcepto de que todas las racionales terminan siendo un logaritmo al integrar y no es así. Bien, entonces, yo lo que hice, siempre que uno trabaja con potencias, lo mejor es llevarlo como a la potencia más sencilla. ¿Cuál sería? La que no tengamos cocientes, ni raíces, ni nada, sino simplemente una base y un único exponente. Fíjense que acá, si yo tengo 1 sobre p a la 1 medio, es lo mismo que expresar p a la menos 1 medio, donde ese exponente negativo es lo que incluye al recíproco. Bien, ese a la menos algo es lo que lo podemos expresar como 1 sobre. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto lo puedo pensar como p a la menos 1 medio. Y ahora que lo tengo como una única potencia, como la variable a la alfa, ahí sí, al integrar, aplico la regla de integración de la potencia. Bien, que lo que teníamos que hacer era sumar 1 al exponente, y el número que nos daba era el nuevo exponente, y además lo pasábamos dividiendo. Entonces, si le sumo 1 al menos 1 medio, obtengo 1 medio positivo. Bien. Entonces, me quedaría p a la 1 medio positivo dividido 1 medio. Bien. Ahí aplicaría la regla de la integración de un exponente de una potencia. Y del lado derecho obtenemos t más c. Bien. ¿Por qué acá no aparece una c y acá sí? Porque las constantes se pueden sumar, digamos. Eso. O restar, bueno, depende. Sí. Pero se Yo pueden podría juntar. poner acá una constante. Por ejemplo, más c y más c2. O más c1 y más c2. Pero como esta es una constante y otra es otra constante, yo puedo pasar restando una y la otra. Si resto una constante menos otra, obtengo otra constante. Entonces, con una me basta. ¿De acuerdo? Por eso aparece solo una. No es que no cada una de estas expresiones no genera una constante. Bien, a ver, escuché el chat. Una vez que lo escucho, lo voy a responder. Integramos, tomamos P, perfecto, buenísimo. Muy bien, Sonia. Bien. ¿Y ahora qué hago? Ver si es solución. O explicitar también. Sí, también. A ver, voy a explicitar simplemente por facilidad. Bien. ¿Qué era explicitar? Igualar P, o sea, P igual a toda la función. Sí, bien. Ojo, puede ser P, pero también puede ser T. Explicitar es simplemente expresar una variable en función de la otra. Bien, acá en este caso, porque estamos dentro del contexto de este problema, quizás nos interesa hacer P en función de T. Pero tranquilamente podríamos hacer T en función de P. Bien, no hay ningún problema. Voy a intentar trabajarlo para hacer P en función de T. Entonces, paso esto un medio multiplicando para allá, me queda un medio de T más C. Bien. Distribuyo, un medio por T es un medio T, un medio por C es otra constante distinta, así que no me voy a preocupar mucho, le pongo C2. Bien. Y de este lado me queda raíz de P. Esta raíz la puedo pasar para allá con un cuadrado. Y obtengo que P de T explícita es un medio T más C, todo al cuadrado. Bien, mi pregunta acá es la siguiente. ¿En qué paso me dirían ustedes que resolví la ecuación diferencial? Bien, o ¿cuál es de todos estos pasos que tengo acá, cuál es el primer paso donde aparece la solución de la ecuación diferencial que planteamos inicialmente? Cuando resolvimos las integrales, no sé, digo. Ajá. Sí, a ver, es para que lo discutamos. Para Vale. mí también, te da una solución implícita, pero para mí sería como solución. Bien, excelente. Bien, el paso de resolución es este. Bien, creo que lo marqué. Bien. Es ese. Ese es el primer paso, es donde encontramos solución
a nuestro problema dado como una ecuación diferencial. ¿Qué tipo de solución es esta que encontramos? General. Implícita. Bien, perfecto. Es general y es implícita. Excelente. ¿Cómo saben que es general? Porque no nos basamos en un punto o en un valor inicial del problema para sacar una solución que hable sobre dicho problema, sino que un conjunto de primitivas. Sí, ojo con eso. Si yo, a ver, es verdad que si yo tengo una solución general y utilizo un punto de paso, por ejemplo, puedo quizás encontrar, en algunos casos, puedo encontrar una solución particular. ¿Bien? Pero yo podría dar, por ejemplo, un conjunto de distintas soluciones particulares y eso ya directamente es una solución general. Sí, sí. Darle un valor a C. Bien, pero, por ejemplo, a ver, supónganse que yo agarro y digo, bueno, estas 10 soluciones particulares vienen de, o cumplen o verifican mi ecuación diferencial. Entonces, el conjunto de esas 10 soluciones particulares es mi solución general. No. No, es porque No. C todavía no tiene un valor asignado, como Ni puso siquiera. Alfonsina. Ah, bueno. Bien, están orientados, pero en realidad es una solución general porque existe una constante indeterminada. Bien, lo que define a las soluciones generales es la existencia de una constante indeterminada. Tantas constantes indeterminadas como el orden de la ecuación diferencial, en este caso una porque estamos en una de primer orden. Bien, pero el hecho de que acá aparezca esta C como constante indeterminada, que viene de la integración, es lo que hace que esta sea una solución general. ¿Bien? ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo con lo que dijeron después. Si yo acá utilizo algún punto de paso, algún valor que conozca de P y de T, puedo hallar cuánto vale la C que le corresponde y llego a una solución particular. Bien, pero el hecho de que sea general es el hecho de que exista esa constante indeterminada. Bien, y fíjense que acá también. Entonces, esta también es una solución general, la que escribí acá abajo. Esta. Sí. Bien, también lo es. Bien, la diferencia es que esta es implícita, es decir, no explicité una de las variables en función de la otra, y en esta sí. Entonces esta es explícita para P. ¿Siempre voy a poder hacer esto? ¿Siempre voy a poder explicitar? ¿No? No. Bien. De hecho, no siempre. ¿De acuerdo? Hay veces que voy a obtener expresiones que relacionen las dos variables de una manera que no voy a poder explicitar una en función de otra para generar. O si lo explícito, tengo como que dividirlo en casos más simples, bien, como que se complica un poco la explicitación, pero eso no quiere decir que no se pueda resolver la ecuación diferencial. Bien, quizás llegan a la solución general implícita, solamente que el problema está en poder explicitar una en función de la otra. Bien, no me voy a meter mucho con eso ahora, pero para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces acá tenemos soluciones generales. Genial. Ahora, ¿cuántas soluciones encontramos? ¿Cuántas funciones que si yo reemplazo en esta ecuación diferencial encontramos? Infinitas. Infinitas. Bien. Ahora, ¿qué pueden decir de todas esas soluciones? Bien, porque ahora ya ustedes están queriendo ir, bueno, saquemos la C, como ya vamos al grano. Ahora, analicemos el conjunto de todas esas soluciones. ¿Qué pueden decir de todo ese conjunto de soluciones? Que cada... Ahí no escuché. Que cada... Sí, sí, funciona, bueno, a la que le asocias un número cualquiera, va a cumplir la igualdad de la ecuación original. Bien, perfecto. ¿Y qué tipo de funciones son? Escalar. Escalares, bien. Un poco más de detalle. Polinómicas. Polinómicas, perfecto. Un poquito más de detalle. Que van a ser positivas. Van a ser todas positivas, perfecto, o al menos no negativas. Bien, excelente. Claro. Sonia dice cuadrática. Bien, son todas cuadráticas también. Bien, fíjense que tienen una forma común. Eso suele pasar
con todas las soluciones que forman parte, digamos, de la solución general, todas las particulares que forman parte de la solución general de una ecuación diferencial. No son random. No son como, bueno, el logaritmo natural, un seno, un polinomio de grado 7, y como así, súper aleatorias. Por lo general tienen una forma, una estructura algebraica parecida, por eso se habla de familia de soluciones. Bien, entonces acá la familia de soluciones de esta ecuación diferencial son todas funciones escalares, excelente, polinómicas, excelentes, positivas, excelentes, y cuadráticas. De hecho, acá tienen un grafiquillo de 5 de ellas. De las infinitas grafiqué 5. Miren qué bonitas. Bien, cada color representa una para que las identifiquemos. Son todas cuadráticas, por lo tanto sus gráficas son todas parábolas. Bien, y fíjense que no solo son todas parábolas, no solo comparten eso, sino que también tienen otras características. ¿Qué otras características podríamos decir ahora que las vemos graficadas? Pobrecitas, no me lo discriminen, o sea, no son... ¿Qué otras cosas le podemos decir a esas parábolas? O sea, no solo son parábolas, comparten otras cosas. Sonia dice que la constante 2 la va desplazando horizontalmente. Bien, o sea, son todas que parecen estar desplazadas horizontalmente. Es como si agarro una y desplazo todas horizontalmente. Perfecto. ¿Qué más? Terrible sus capacidades artísticas con las parábolas. Tienen todas ramas hacia arriba. Bien, ¿qué más? Simetría. Sí, es porque justo Son elegí positivas. 5 simetrías. Son todas no negativas, bien, porque tocan el eje T. Sí. Fíjense también que su vértice, en todos los casos, está sobre el eje T. Bien, eso no tendría por qué ser así. O sea, han visto ustedes parábolas que tienen vértices en cualquier lado. O sea, no sé, a priori no tendríamos que haber pensado eso. Bien, entonces fíjense que como que hay una cierta relación, bien, una cierta familiaridad entre todas las soluciones particulares de esa ecuación diferencial que proviene de la misma ecuación diferencial. O, bueno, no sé, dije cualquier cosa, me refiero a que hay una cierta familiaridad, hay ciertas cuestiones en común entre todas las soluciones particulares que provienen de la misma solución general de la ecuación diferencial. Ahora sí. Bien. Perfecto. Vayamos a lo que ustedes querían. Ahora, ¿con cuál de todas esas, de esas infinitas, me quedo para mi problema? ¿Qué tengo que hacer? Porque obviamente no todas representan a mis cobayos. Basarme en un valor inicial o algún dato extra del problema. Excelente. Bien, ahí volví. La que esté en 0,4. El punto 0,4 va a ser la gráfica. Perfecto, la que a tiempo 0 tengo una población de 4. Muy bien. Si yo hago eso, bien, si digo la población en 0 da 4, fíjense que si reemplazo en esta t por 0, me queda un medio por 0, 0 más c, entonces me queda c cuadrado. Por lo tanto, c cuadrado tiene que valer 4. Pero si c cuadrado vale 4, c puede valer o 2 o menos 2. ¿No? ¿Con cuál me quedo? ¿Cómo hago para decidir cuál de esos dos C uso? Cuando habíamos también marcado el intervalo entre 2 y 5. No, estábamos hablando de la velocidad. Claro. Pasa que cualquier punto que vos tomes de 0 a 6 que están ahí, va a pasar eso con todos. Sí, puede ser. Sí, igualmente no puede ser negativo la población. No. No, ya sé. Fíjense, igual. O sea que la constante, aunque vos le pongas cualquier t de 0 a 6, va a pasar lo mismo. No se puede poner más menos c. Sí, pero ahí vos me estarías definiendo dos funciones distintas. Claro. Mi población, o sea, el modelo probablemente ajuste una, no va a ajustar a dos. Igual, fíjense otra cosa. Profe, puede ser que... Lo que decían recién.
perdón, un segundo. La población es positiva, me decían ustedes. Sí, pero igual, fíjense, ¿se acuerdan? La familia, todas son positivas, sin importar cuánto vale C. Algunas están desplazadas para un lado, para el otro, para la izquierda, para la derecha, pero en signo todas son no negativas. Ninguna tiene imágenes negativas. No podemos descartarlo por eso. Ahora sí. Bueno, no sé en qué estaba hablando. Yo no hablaba, pero digo otra cosa. Sí. Con la gráfica, a lo mejor sacar la velocidad y de ahí decidir cuál es o no. Me gusta. Ahí tienen la gráfica de las dos. La que corresponde a C igual a 2 es la violeta. Y la que corresponde a C igual a menos 2 es la fucsia púrpura. Fíjense que para tiempo 0 ambas pasan por 4, ¿no? Lógico. Por eso nos aparecían esos dos valores de C. Y tomamos entonces, otro punto como en 3 da 9. Perdón, en... Profe, ¿puede ser Sonia, que sea azul? Porque la azul es la que más se asemeja a la que hicimos con los puntos al principio. Bien, ¿y cómo saben que es la que más se asemeja? Y tomando otro punto, Bien, también podemos. Fíjense que, por ejemplo, para tiempo 2 son re distintas. Una me da como por acá y la otra me da acá. Nada que ver. Bien, eso lo podemos hacer. Otra es analizar el comportamiento. Bien, porque fíjense, acá tenemos las dos graficadas para cualquier valor de t. Pero para nuestro problema, en nuestro contexto, los valores de tiempo negativo no nos interesan, ¿no? Entonces tendríamos que ver solamente lo que pasa en el primer cuadrante. ¿Cuál es la que más se relaciona con el comportamiento de la población de cobayos que vemos en la tabla? La oscura. La oscura, que crece. La otra me está diciendo, los cobayos empiezan en 4, pero mueren a los 4 meses, y bien, la población se hace 0, y después de ahí en adelante empieza a crecer. Bien, rarísimo. ¿De dónde salieron estos cobayos y a los 4 meses no tenemos ninguno? Bien, es como una generación espontánea de roedores. Bien, eso también lo podemos usar. Perfecto, igual, a lo que voy con esto es, ahí tenemos diferentes formas de hacerlo, no es una sola. Más allá de que tengamos, matemáticamente, tengamos como esta ambigüedad, matemáticamente me refiero numéricamente, tengamos dos posibilidades para C, tenemos formas de ver cuál de esos C se corresponde mejor con nuestro caso. Les traigo este ejemplo porque uno siempre dice, listo, agarro un punto de paso y saco C. No siempre es tan sencillo. ¿Bien? Bueno, entonces, apareció esto, ya dijimos, bueno, la que parece corresponderse es la violeta, bien, o sea, C igual a 2, ¿no? Creo, pero no sé si estoy confundido, sí, C igual a 2. Bien, entonces, ahí tenemos nuestro PDT. Fíjense lo siguiente. Nuestro modelo inicial, el modelo que planteamos, intentamos plantear este PDT. Dijimos, bueno, quizás lo podemos plantear linealmente o algo por el estilo. Y después dijimos, medio raro, o sea, no es tan sencillo. Con esos 4 puntos que teníamos, no era tan fácil deducir cuál es la función PDT, porque podía ser una exponencial, podía ser una lineal, que después vimos que no, podía ser una cuadrática, bien, teníamos un montón de posibilidades y no teníamos datos muy confiables. Pero al haber visto esta relación entre la velocidad y la población, pudimos plantear una ecuación diferencial que al resolverla, llegamos también a plantear PDT. Bien, fuimos por otro camino, pero a partir de datos que considerábamos mucho más fuertes que los del anterior. Porque en el anterior, como que si relacionábamos tiempo con población, no era tan fácil encontrar un modelo. Pero como esta relación sí era más evidente, que esta era la raíz de este, haber planteado este modelo inicial nos resultaba más sencillo para proponer una función PDT. Bien, eso les traía este ejemplo también para que vean la potencialidad de las ecuaciones diferenciales, que muchas veces son más convenientes o más
potentes, más poderosas para plantear modelos que directamente las funciones. Y otras veces no, porque si nosotros veíamos tiempo y población y veíamos que eran casi rectas, se generaba un modelo prácticamente lineal, ni loco nos íbamos a poner a plantear una ecuación diferencial, ni nada, ya planteábamos esto y acá intentábamos sacar una recta, por ejemplo. Bien, por eso, lo bueno, lo importante, es que ustedes vayan obteniendo, a partir de las matemáticas, matemática 2, 3, matemática aplicada, lo que hagan, diferentes herramientas, porque en diferentes contextos quizás unas se utilicen más que la otra, una es más conveniente que la otra. Bien, por eso elegí particularmente este ejemplo. Bien, y otra cosa que podemos hacer ya cuando resolvimos y encontramos esta que era como una solución particular, es verificar. Bien, verificar que realmente esta función P de t es solución particular de esta ecuación diferencial. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo, profe? Perdón, no te escuché. ¿Cómo haríamos para verificar, para comprobar que esta función P de t es solución de esta ecuación diferencial? Podemos hacerlo reemplazando. Sí. Igualamos t en 0 y nos tendría que dar 4. Ni. O sea, eso si decimos que t en 0 vale 4, lo único que estaríamos verificando ahí es que cumpla con este punto. Claro, no, derivarla, igualarla a la raíz de la función. Claro. ¿Por qué nos conviene hacer eso? Porque si derivamos y reemplazamos acá, estamos verificando que esto se cumple para todo t. Vean, nos estamos independizando de que solo valga, por ejemplo, para tiempo 0. ¿De acuerdo? Bien. Ahí lo tienen escrito si quieren verlo. Bien, la derivada de esta función es un medio t más 2. Bien, que justamente si hacemos la raíz de la población también nos da lo mismo. Dicho de otra manera, la raíz de la función población es igual a su derivada. Por lo tanto, cumple la EDO, todo bello, hermoso. Y miren si superponemos la violeta con los puntos experimentales. Divino. Divino. Bien, obviamente esto en la vida real no pasa. Esto fue un ejemplo absolutamente generado por mí, desde ya que en la vida real el modelo uno intenta que se acerque lo máximo posible a los valores experimentales, pero siempre hay algo. Bueno, punto. Vamos con otro caso para analizar algunas cuestiones, que lo vamos a hacer un poquito más rápido. Para ciertas funciones g, la diferencia entre el valor de la derivada y la mitad de su imagen siempre es 0. ¿Bien? Para cualquier valor del dominio que analicemos. Es decir, si agarramos cualquier valor del dominio, lo que acaba de decir se cumple. La diferencia entre el valor de la derivada de g y la mitad de su imagen es 0. ¿Qué funciones, o función, quizás hay una sola, cumple esta propiedad? ¿Qué me dicen? Cuadráticas puede ser, pero todavía no lo terminé de procesar. Puede ser, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo me lo demostrarías? Primero empezaría poniendo algún ejemplo. Después, bueno, puede que sea ese ejemplo sea válido, pero tendríamos que ver la forma de generalizarlo también. Si me lo encontrás con un ejemplo, bueno, me saco la galera. Claro, capaz que imposible. Pero bueno, puede pasar que justo encuentren el ejemplo y que pueden ir por ahí. Ahora, supóngase que no, es muy probable que eso no pase, bien, que cuando piensen en una función eso no suceda. ¿Cómo harían? Podemos escribir el enunciado en forma simbólica y vemos que queda una derivada, en la ecuación queda una derivada y una función. Bien, perfecto. ¿Cómo escribimos? Pero la mitad entonces obtendríamos una... Ajá, excelente. A ver, ¿cómo escribirían eso simbólicamente? Me gusta.
Pondríamos primero G', derivada de que sería G el valor de la menos G derivada. sobre 2. Claro, y la mitad de su imagen sería sobre 2. A 0. Ujú, Y igualarlo a 0. ujú. Ignacio dice, la derivada de I menos un medio I igual a 0. Bien. Miren, escribí una coma. O sea, Y Sonia puso las funciones para no todas las son X del las de... dominio. sí. ¿Qué dijo Sonia? Me gusta que Ah, me... sí, las funciones no son las de x al cuadrado sobre 4. X al cuadrado. Puede ser, fíjense, si yo derivo X al cuadrado me queda 2X. Pero acá me quedaría menos X al cuadrado sobre 2. No me da 0. Bien, pero fíjense lo siguiente. Nosotros esto lo tradujimos, digamos, lo que está en palabras, ahora lo pasamos a forma simbólica. Quizás G, estoy de acuerdo con que ustedes dicen, bueno, quizás me pongo a plantear algunos ejemplos y obtengo algún resultado, pero es muy probable que eso no suceda tan fácilmente, o al menos no siempre, les diría que muy pocas veces. Entonces, siempre lo mejor es intentar, luego de probar algunas veces para descartar esa posibilidad, ir hacia traducir lo que tenemos escrito en una entidad matemática que quizás podemos conocer. Entonces, si escribimos esto, acá, yo si veo eso, yo estoy feliz. ¿Por qué? ¿Qué apareció ahí? Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, y no solo una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que podemos resolver. Bien, porque nos podría haber aparecido una ecuación diferencial horrible, y es como, re linda la ecuación diferencial, pero ni loco puedo resolverla para sacar G. Esto sí. Bien, es una ecuación diferencial, es ordinaria, porque G parece solo depender de X, es de primer orden, porque solamente aparece la derivada primera. Bien, entonces, podemos intentar resolverlo. Bien, ahí tienen escrito lo que acabo de hacer en pluma, perfecto. Fíjense que yo lo que escribí acá traduje bastante literalmente lo que decía acá, ¿no? Como que la diferencia entre el valor de la derivada en un punto cualquiera del dominio y la mitad de la imagen de G en ese punto me da siempre 0, para cualquier x0 que yo tome del dominio de G. Bien. Eso lo solemos escribir así. Y le traigo esto básicamente porque por lo general ustedes suelen escribirlo de esta manera, pero muchas veces no interpretan qué quiere decir esto. Esto quiere decir que para cualquier valor del dominio de esta función, ven que nosotros definimos o que viene definido por el enunciado, la imagen de la derivada menos la mitad de la imagen de la función siempre me da 0. ¿De acuerdo? Muchas veces escrito así, eso se pierde en esa interpretación, que a veces escrito así se ve un poco más. Pero es lo mismo. Bien, ¿y cómo resolvemos eso? Fíjense lo siguiente, esto no lo hicimos. Vuelvo para atrás, perdón, Cuando planteamos esta ecuación diferencial, P' igual a raíz de P, bueno, aquí, ahí está. ¿De qué forma, de las primeras que vimos de estas, en qué forma está? Entonces la ecuación diferencial es raíz de P es igual a P'. Y la otra, la que vimos recién, es G' menos un medio G es igual a 0. ¿En cuál de estas tres formas estamos trabajando? En la que está despejada la derivada. Bien, en esta estamos en la que está despejada de la derivada. Bien, o sea, esta es esta, aquí. Sí. Bien, fíjense, despejé la derivada y acá tengo una expresión que depende de mi variable independiente t, en este caso, y p. ¿Y esta? La que está arriba igualada a 0. Arriba. Esto, perfecto. Tenemos acá un conjunto, digamos, de una expresión en el que aparece la derivada, la variable independiente, x en este caso, y que ahora es g, y g', y todo eso, tenemos un mejunje igualado a 0. ¿De acuerdo? Perfecto.
nada, para que vean que esto que aparece muchas veces y uno no entiende muy bien qué quiere decir, es simplemente lo que ya hacemos y trabajamos. Bien, bueno. Así, descansan un segundo. Bien, perfecto. Entonces estamos ahí. ¿Cómo resolvemos eso? En el chat divinos empezaron a resolver todo ya. Pasamos el 1 medio G sumando, entre Bien, comillas, para el otro lado y podemos hacer lo de las variables. perfecto. Miren qué lindo. Ya ahí lo tenía. Expreso G' como diferencial de G sobre diferencial de X. Bien. Sí, si algún paso no entienden, pregúntenme. Lo voy a hacer un poco más rápido porque ya hicimos uno. Bien, separo variables. Entonces el G lo puedo pasar dividiendo para este lado. Me queda 1 sobre G diferencial G. El X lo paso multiplicando para este lado. Entonces me queda 1 medio, que es lo que estaba acá, por diferencial X. Integro de ambos lados. Bien, ¿qué me aparece aquí? ¿Cuál es la integral de 1 sobre G con respecto a G? Logaritmo natural de G. Bien, ahora sí aparece el logaritmo, porque fíjense que en el denominador tengo una expresión lineal con respecto a la variable de integración. Bien, sería acá la identidad en todo caso, pero ojo con eso. Bien, y de este lado, 1 medio X. 1 medio X más C. ¿De acuerdo? Y acá tenemos logaritmo del valor absoluto de G, no se olviden de ese valor absoluto, que es importante. Bien, excelente, perfecto. ¿Y ahora? Esa es la forma implícita. Bien, General, solución general. excelente. ¿Por qué es la solución general? Dijimos. Porque Porque la está la constante no constante. está indeterminada. Sí. Bien, aparece nuestra única constante indeterminada necesaria. Como es de orden 1, necesitamos una y apareció, perfecto. General, implícita, porque no hay ninguna de las dos variables estar despejada en función de la otra, excelente. Bien, intentemos despejar. ¿Qué harían para despejar? Sonia puso que aplicamos la exponencial de ambos lados. Bien, la exponencial en base E de ambos lados. Bien, entonces, de este lado, esta operación es terrible, muchas cosas juntas, pero ahora lo vamos analizando. Si hago E elevado al logaritmo, bien, como la exponencial con base E y el logaritmo son funciones inversas, bien, su composición me da la identidad. Directamente obtengo valor absoluto de G. Y de este lado me queda E a la 1 medio de X más E. Perfecto. Ahora, cuando les aparece esto, bien, una exponencial con una suma en el exponente, por lo general lo que hacemos es otra cosa. Bien, lo vamos a hacer un montón de veces esto, por eso se lo explico. Como, ¿se acuerdan que una de las propiedades de las potencias era que si multiplicábamos dos potencias con la misma base, podíamos sumar los exponentes? Bien, o sea, esto lo podíamos expresar como E a la 1 medio de X más C. Por lo tanto, nosotros solíamos hacerlo para aquel lado, bien, pero también vale para el otro lado. Entonces, esta suma en el exponente la puedo expresar como un producto entre E a la 1 medio de X por E a la C. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me sirve hacer esto? Porque E a la C es una constante también. Como C es una constante, E a la C es una constante, que de acá le llamo K. Bien, entonces me queda un poquito más amena mi expresión como una constante K por no más, fíjense que ahora la constante no suma, sino que multiplica al exponencial, para 1 medio X. Y como C, sin importar el signo de C, toda exponencial es positiva, bien, la función E a la C es una función así, para cualquier valor de C, su resultado va a ser positivo, entonces esa K es una constante positiva. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda con eso, me paro. Entonces, ahora lo que obtuve luego de toda esta cosa media algebraica es que el valor absoluto de G es una constante positiva por E elevado a la 1 medio X. ¿Y ahora qué hago? Pues acá tengo un valor absoluto. Y los valores absolutos no desaparecen mágicamente, porque a ustedes les encanta matarlos sin que no pase nada. Más o menos. Bien, acá lo que podría hacer es que G de X, sacando el valor absoluto, sería como o esto positivo y también la posibilidad de que todo esto sea negativo. Bien, lo que ustedes le llaman el más menos. Bien, como dividir el problema en dos.
Bien, eso lo puedo hacer. Ahora, si yo tengo más menos esta expresión donde K es positivo, es lo mismo que decir que esta K ahora puede ser o positiva o negativa. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ahí, para sacar el valor absoluto, lo que yo puedo hacer es sacarle la condición de signo a K. Y decir, bueno, K puede ser positivo o negativo. El único valor que me queda excluido es 0. Bien, fíjense que acá 0 no podía ser K. Y si yo le pongo un menos, tampoco va a ser 0. Bien, entonces me queda que g de x, ahora sin el valor absoluto, es una constante positiva o negativa, pero no 0, por e a la 1 medio x. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué bellas las funciones que cumplían esa condición que pusimos al principio. Dijimos que era una cuadrática, bien, dijimos una cuadrática dividida 4, ¿viste? Teníamos diferentes posibilidades, pero no, es una exponencial la que cumple esa condición. Una exponencial justamente con un medio ahí en el exponente. Bien, ¿cómo se imaginan? O sea, fíjense que acá lo mismo que pasaba antes. Acá aparece nuestra familia de soluciones. Bien, esta también es una solución general de esta ecuación diferencial porque aparece esta constante indeterminada. Es una familia de soluciones porque son todas parecidas, bien algebraicamente. Son todas exponenciales, de hecho son exponenciales que tienen el mismo exponente, 1 medio x. Si graficamos esa familia de soluciones, miren lo que obtenemos. Bien, obviamente son distintas funciones, estas azules, que varían en k, que es la constante indeterminada, ¿no? Pero también quiero mostrarles acá que todas, bueno, acá elegí 6, pero las funciones que forman parte de esta familia tienen también una forma similar. Bien. Ahora, Y no es como la otra que era con corrimiento. Exacto, acá no tenemos un corrimiento, acá lo que tenemos es como un estiramiento, ¿no? Como que la tiramos para arriba o para abajo. Fíjense lo siguiente, o sea, si yo empiezo de estas y voy como disminuyendo, eso es disminuir el valor de K, haciéndolo cada vez menos positivo. Si yo sigo, ustedes imaginarán que acá voy a obtener otra que es así, otra que es así, y sucesivamente. Y si voy desde acá para arriba, también voy a tener otra que es así. Miren qué bien que dibujo, por favor. Así, excelente. Ahora, ¿cuál sería como el valor límite entre estos dos? O sea, yo vengo así y antes de pasar, o sea, ¿cuál sería la función que tendría que dibujar y que sería como el paso, la transición entre estas y estas? K igual a 0. Parecería ser como que me falta esta, ¿no? Como X que, voy a hacer. ¿cuál es la ley de esa función? Que estoy marcando así tan violentamente. ¿Cuál sería la ley? O sea, sería g de x igual a ¿qué? 0. 0. Igual a 0. Bien. Ahora, esa acá no está, ¿no? Porque dijimos, K no puede ser 0. ¿Sí? Ahora, esa Aparece ahí en la restricción cuando... claro, aparece en esta restricción. Ah, no sé, ¿de qué me está diciendo? Perdón, te interrumpí violentamente. No eso, que aparece en la restricción y tenía la duda de por qué no planteamos la restricción en el problema anterior. ¿En qué Porque restricción? estaba incluida, porque después al encontrar la solución general, en realidad estaba incluida. ¿De qué restricción hablas? A Esa ver. sería como mi duda, como que cuando resolvimos el problema de los cobayos, Sí. cuando resolvimos el método de separación de variables, aparece como el mismo problema. O sea, no el problema, como la misma restricción, que la función no puede ser 0. En ese caso sería p elevado a 1 medio no puede ser 0. ¿Pero por qué no puedes hacer 0? ¿Dónde viste que no podía ser 0? Está bien, lo que estoy diciendo No, está... o sea, yo supongo matemáticamente, pero cuando llegamos a la solución general, vimos que sí, Ajá. y como que no volvimos para atrás. Esa
Bien, Me ahora expliqué. No. lo vemos. O sea, terminamos este y lo vemos, así queda claro y queda cerrado. Pero sí, lo que decís tiene todo el sentido, ¿eh? No estás yendo por un camino. Es un camino un poco sinuoso, pero tiene sentido. Sigamos con este, que quizás lo tenemos acá más claro que en el otro, y vamos al otro. Fíjense acá, lo que yo les decía es que si uno va viendo el comportamiento de esta familia de funciones, uno podría suponer, no lo sabemos, no estoy diciendo que es así, solamente que podría suponer que si yo voy por estas funciones y después paso a estas, la que está ahí en el medio sería esta constante, 0. Bien, que sería g de x igual a 0. Que es una función que en nuestra solución general que obtuvimos recién, no está, no aparece, bien, porque acá no puede ser 0. Bien. Ahora, esta ¿es una solución particular de mi ecuación diferencial? Y tendríamos que ver. ¿Cómo? No sé, pero reemplazándola en la ecuación diferencial, si puede dar como resultado Bien. 0 o no. Perfecto. Una posibilidad sería... O sea, pensándolo como una solución singular. Bien, me gusta eso. A ver. Ojo con esto, porque acá también muchas veces se les complica. Si yo tengo que ver si esta... A ver, yo veo que en la solución general esta no sale. O sea, de acá no sale esta. Porque acá no puede ser 0, entonces nunca se anula. Nunca puede ser la constante 0, esta función, así como está escrito. Entonces, muchas veces eso le da la idea, bien, en su pensamiento aparece la idea de, bueno, pero como yo no la puedo obtener a partir de la general, entonces no es solución particular. Bien, las particulares se obtienen a partir de la general dándole valores a la constante. ¿De acuerdo? Pero ojo con eso, porque recuerden que hay soluciones, puede haber, mejor dicho, soluciones de la ecuación diferencial que no estén directamente, no tengan la misma estructura algebraica, no formen parte de la familia de soluciones que podemos obtener a partir de la solución general, que eran las que llamábamos singulares, ¿se acuerdan? Entonces, si yo encuentro una que puedo llegar a plantear que podría llegar a ser singular, como esta, el método que tengo que usar para ver si es una solución singular o no, es reemplazarla en la ecuación diferencial. Bien, ya no puedo recurrir a la general, porque de la general yo sé que si es singular no va a estar incluido. Bien, por eso es singular, justamente. Entonces lo que tendría que ver es si esta función al derivar y reemplazar acá, cumple esta igualdad. Bien, ¿la cumple? Para todo x. Profe, ¿puedes repetir? Porque no entendí. ¿Qué tengo que hacer para ver cuándo es singular? Bien. Derivar, claro, en realidad tenés que usar esta función que no sabemos si es o no es, derivarla y reemplazarla en la función de la ecuación. Y si cumple en la función, en la ecuación, digo, es solución singular porque no la podemos sacar de la general. Exacto. Lo que yo les decía es que, a ver, si yo tengo una función posible, por ejemplo esta, ¿no? Que es esta que dibujamos acá, y yo quiero ver si es solución de la ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es derivarla, bien, reemplazarla acá y ver si cumple la igualdad de la ecuación diferencial. Lo que les decía es que muchas veces lo que se les confunde es que cuando encuentran la solución general, dicen, no, pero a ver, yo esta de la general no la puedo obtener. No lo puedo obtener porque acá me dice que K no puede ser 0 y es la única manera de que yo podría obtener esto, así que como no viene de la general, no es solución. Esa conclusión es errónea. ¿Bien? En todo caso, no será una solución que forme parte de esta familia de soluciones. ¿Bien? Pero eso no quiere decir que no puedan existir soluciones que no formen parte de la solución general. Es decir, que sean soluciones a las que llamábamos singulares, que son soluciones de la ecuación diferencial, cumplen esta igualdad, pero que no estarían incluidas dentro de esta expresión general. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero ver si esta función es una solución singular, es solución de esta ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es derivarla, reemplazar g y g' acá y ver si la igualdad se cumple. Es la única forma que tengo.
Bien, y de hecho, lo voy a hacer. Si g es la constante en cero, su derivada también es la misma. Reemplazo, bien, y ¿vale esto para todo t, para todo x, perdón? Sí, entonces es solución también. ¿De acuerdo? A lo que voy es, fíjense que hasta incluso analizando gráficamente pudimos ver, o proponer una solución más singular, no sé si es singular, de hecho esa es la pregunta que les hago, una solución más de mi ecuación diferencial. Bien que acá, en esta general que habíamos encontrado acá, no la veíamos. Bien, ¿me siguieron con eso? Sí, sí. Ahora, mi pregunta es, ¿esta es una solución realmente singular? O sea, ¿es una solución distinta que no forma parte, digamos, de la solución general? Sí. No. No, ¿o no? Si No, porque sacamos K la igual a excepción, si sacamos la excepción de que K no sea cero, pasaría a formar parte. Bien, pero nosotros cuando resolvimos, o sea, algebraicamente, a nosotros nos dio que K no podía ser cero. Ese K no fue que lo propusimos nosotros, porque se nos cantó que K no sea cero. Bien, ahora, ojo con esto. Porque acá, en esta resolución, nosotros fuimos como, vamos para adelante, y seguimos, sí, despejamos, integramos todo, pero nos olvidamos de algo. Cuando hacemos estos despejes para hacer variables separables, muchas veces lo hacemos como, bueno, paso para un lado, paso para el otro, todo lo que ustedes quieran, pero hacemos algunos pasos algebraicos que nos quitan, bien, nos están sacando posibilidades. Por ejemplo, si yo esta g la paso para este lado dividiendo, como hicimos, estoy suponiendo que no es cero, que no es la constante nula. ¿Bien? Porque si fuera la constante nula, esto no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en este paso que hicimos acá, que es válido, para todas las otras funciones este paso es válido, pero si g justamente fuese esta función, este paso no vale. Bien, porque estaría dividiendo por 0 para toda x. Entonces, ojo con eso, porque cuando hacemos estos pasos, tenemos que estar atentos qué funciones estamos perdiendo. Entonces, en este paso yo diría, bueno, ojo, pero en este paso estamos analizando, o sea, desde acá en adelante, todo esto vale para cualquier función excepto para g igual a 0, porque acá en este paso la perdí a esa función. Este paso no es válido para esa función, entonces la perdí. ¿De acuerdo? Sigo analizando, y cuando sigo analizando llego a un resultado que me va a dar los resultados de todas las funciones excepto esa. ¿De acuerdo? Entonces, esa función que dejé ahí descolgada y que no la tuve en cuenta al hacer este paso, después la debería analizar. ¿Bien? No solo debería llegar a esa función gráficamente, como hicimos nosotros, sino también algebraicamente, viendo que acá, en este paso, estamos descartando ese caso y tendríamos que analizarlo. ¿Cómo lo analizo? Derivo y lo meto acá, y me fijo si vale esta ecuación diferencial para ese caso perdido. Y vimos ahí que si lo hacemos, sí, también es una solución. ¿Bien? Entonces, cuando llegamos a la ecuación, a la solución general final, que habíamos llegado que K no podía ser 0, como en el medio descartamos ese caso que cuando lo comprobamos vemos que también es solución, es completamente válido decir, bueno, y K también puede ser 0. Bien, esa restricción surgió a partir de estos pasos algebraicos que descartaban a la G nula. Pero después probando la G nula también veo que es solución. Entonces este K también puede ser 0. Bien, solamente que algebraicamente, siguiendo estos pasos, no lo puedo obtener. Bien, pero después haciendo la comprobación de ese caso particular, vemos que también, entonces lo incluyo y me queda que mi solución general es esa, súper bonito, incluyo todos los casos, a los positivos, a los negativos, a 0 y soy feliz. Bien, ¿me siguieron con la idea? Que nosotros descartamos sin querer esta función en este paso algebraico. ¿De acuerdo? Yo creo, si no me equivoco, Rocío, era lo que vos te referías antes. Sí, creo que sí. Bien, que había una restricción que no la estábamos teniendo en cuenta, bien, pero me estabas spoileando al final.
¿De acuerdo? Entonces, Sí, era eso, está bien. ¿es una solución general? Entonces, ahora, si le saco esa restricción, hallé la solución general. Bien, ¿qué tiene? Por ejemplo, estos son algunas de las particulares que pueden obtenerse a partir de esa solución general, y ahora incluimos esta. Así no se siente ahí solita. Que fíjense que tampoco es muy extraña con respecto a las otras. Es como hay una continuidad natural, ¿no?, del comportamiento de las funciones. Bien, no es, no sé, un seno en el medio que parece ahí como que tiene que ver. Entonces, moraleja de todo esto, cuando resuelven variables separables, porque lo que suele pasar cuando uno hace variables separables es como, esto es una papa, ya está, paso por un lado, paso para otro, ya separo las variables, integro. Ojo con eso, a veces al pasar cosas para un lado y para otro, estamos descartando ciertas posibilidades que no la tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, las funciones, en definitiva, que cumplen esto, bien, esto que habíamos dicho de donde había surgido todo el problema, son esas. Bien, son todas las que son constantes por la exponencial elevada a la 1 medio de x. Y fíjense que esas, esta ecuación diferencial que estuvimos trabajando, cumple esta forma. Bien, es como algo, una función de x, bien, por la derivada de la función incógnita, más otra función por la función sin derivar, la función incógnita sin derivar, igual a 0. Bien, acá, ¿cuál es la función p? En nuestro ejemplo. 1. ¿Y cuál es q? 1. Menos 1 medio. Menos 1 medio, perfecto. Fíjense que podría incluso haber x ahí, o sea, podrían depender de x también estos coeficientes, estas funciones coeficientes. Bien, justo en este caso son dos valores constantes, pero podría acá haber, no sé, 1 sobre x menos x cuadrado por g, bien, lo mismo. Cuando pasa esto, tenemos una función por la derivada primera más otra función por la función sin derivar igual a 0, decimos que esta ecuación diferencial, que era de primer orden y era ordinaria, es lineal, porque cumple esta estructura, función por la derivada primera más función por la función sin derivar, bien, y además es homogénea. ¿Por qué? Porque está igualada a 0. ¿De acuerdo? Esto es lo que a mí me dice que es homogénea, y esta estructura de función por derivada primera más función por función sin derivar, es lo que me dice que es lineal. ¿De acuerdo? Bien, y todas las que sean lineales, homogéneas, todas las que cumplen esta estructura, la vamos a poder resolver, y se los garantizo y se los voy a demostrar en 2 segundos, que las podemos resolver por variables separables. Miren. Fíjense, si yo esto lo despejo, bien, paso este q por i, lo paso para allá restando, y el p dividiendo, me queda esto. Bien. Hasta acá, perdón. ¿Sí? O sea, pasé el q por i, restando para el otro lado, y lo dividí por p. Y de este lado me quedó solamente la derivada primera. Expreso esa derivada primera como diferencial i sobre diferencial x. Bien, y fíjense que si ahora este por i lo paso dividiendo para la izquierda, y este de x lo paso multiplicando para la derecha, puedo separar variables. Me queda de un lado todas las y, de otro lado todo lo que depende de x. Bien, entonces, moraleja, toda ecuación diferencial ordinaria, de primer orden, lineal, homogénea, es a variables separables. Se puede resolver a variables separables. Bien, tengo que pasar cosas, pasar dividiendo, sumando, restando, lo que necesite, pero la voy a poder resolver a variables separables. Bien. Verificamos. Bien, voy a saltear esto, pero si esto lo derivo, lo reemplazo, vemos que vale para todo x, punto. Listo. Y vamos con el tercer y último caso del día, se los prometo. Bien, este lo voy a contar un poco más yo, va a ser un poco menos charlado, porque es un poquito más nuevo. Entonces, acá les pregunto si existe alguna función f, de modo que si sumamos los valores
de la abscisa y la ordenada para cada punto de la gráfica, obtenemos como resultado de esa suma el valor de su derivada en ese punto. ¿Bien? Medio trabalengua, pero para eso les traje un ejemplo para que más o menos veamos. Esto significa que, supongamos esto, yo acá tengo diferentes valores, 4 valores para x. Bien, tomé 4 valores cualquiera, bien, de los infinitos que podría tomar. Ahora propongo una función que es la que yo estoy buscando. Entonces propongo una como ejemplo para ver qué pasa. Entonces propuse x cuadrado. Bien, entonces la y va a ser en definitiva x cuadrado. Calculo la y. Bien, a la x le elevo al cuadrado y ahí sería la imagen. Entonces, lo que me pregunta es, si existe alguna función f, por ejemplo, x cuadrado, de modo que si yo sumo el valor de x con el valor de y para todos los puntos, lo que obtengo es lo mismo que si hago la derivada en esos puntos. Entonces, fíjense que acá lo que hice fue sumar la x y la y. Hago 0 más 0, 0, 1 más 1, 2, 2 más 4, 6, 3 más 9, 2. Y acá lo que calculo es la derivada en estos puntos. Bien, entonces, para 0 calculo la derivada, me da 0. Para 1 calculo la derivada, me da 2. Para 2 calculo la derivada, me da 4. Y para 3 calculo la derivada, me da 6. Entonces, ¿la suma de x más y me da igual que la derivada? No. Bien, en estos dos valores sí, pero acá ya no. Bu. Entonces, x cuadrado no es esta f que estoy buscando. Lo que me preguntan es, ¿existe alguna función donde estas dos columnas me van a dar iguales? Si yo sumo x e y en todos los valores del dominio, ¿me va a dar lo mismo siempre que la derivada en ese valor de x? Veamos, por ejemplo, qué pasa con e a la x. Hago lo mismo. Tomo diferentes valores para x, calculo la y que le corresponde. Bien. Sumo x más y y obtengo esto. 1, 1 más e, 2 más e cuadrado, 3 más e cubo. Y si calculo la derivada de la función y lo calculo para estos valores de x, obtengo esto. Me dio igual, el primero sí, los otros no. Entonces, esta fue la estrategia que ustedes me propusieron antes, prueba y error, básicamente. Propongo diferentes funciones y me fijo qué pasa. Bueno, elegí 2 y no funciona, no son las f's estas. Y además me está preguntando si existe alguna, quizás ni siquiera existe alguna, yo voy a probar 33 años con diferentes funciones, y bueno, nunca voy a llegar a una que funcione. Entonces, ya dijimos, ese método de prueba y error, si no funciona la primera, que es muy obvio y muy intuitivo, no sirve. Tenemos que tratar de escribir eso simbólicamente y resolver. Entonces, simbólicamente lo que me están pidiendo es que yo tengo que sumar los valores de la abscisa y de la ordenada para cada uno de esas x, es decir, x más y me tiene que dar el valor de, o me tiene que dar igual, al valor de la derivada en ese punto. ¿Ven? Lo mismo que hicimos recién. Que eso lo podemos escribir de manera simbólica, como siempre lo hacemos, más sencillamente, así. Es decir, abscisa más ordenada es igual a la derivada en cualquier valor de abscisa que yo tome. Entonces, acá aparece otra vez, nada sorprendente, una ecuación diferencial ordinaria, porque esta es una función escalar, de primer orden, porque la derivada de mayor orden que aparece es primera, ¿bien? Y tendría que resolver esta ecuación diferencial para encontrar las f's posibles. Bueno. Vayamos a esto, resolvamos. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Bien. Lo primero que podemos intentar hacer para resolver esto es separar variables. Bien. Separamos variables y listo. Integramos, lo mismo que hicimos antes. Intenten separar variables de eso. Ni siquiera les voy a dar pie. Para que no se frustren. Bien, no se puede. Y si no se puede, no se puede. Porque cuando no se puede, a veces se ponen ahí como tercos y tercas y me hacen cosas que me pasan cosas restando cuando están
están dividiendo, como... No se puede, bueno, hay veces que no se puede y no se puede. Bien, acá no hay manera algebraica de que todas las y queden de un lado y todas las x queden del otro. Siempre me queda una x del lado de las y o una y del lado de las x, como... No hay manera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? Sí. Pero después de llorar, vemos si lo podemos resolver de otra manera. ¿Qué manera vamos a usar para resolverla? Vamos a poder resolver estas EDOs de primer orden, que no la podemos hacer por variables separables, siempre y cuando tengan forma lineal. Bien, la misma que vimos antes. Bien, ¿se acuerdan que eran función por la derivada más función por la función sin derivar? Si acá había un 0, es decir, era homogénea, la podíamos hacer por variables separables, se los demostré hace un ratito. Pero si no es 0, es decir, si acá hay otra función que no es nula, bien, es decir, es no homogénea ahora, existe también un método para poder resolverlas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si podemos separar variables, vamos a hacerlo por variables separables. Pero también van a encontrar posibilidades donde no vamos a poder separar las variables, pero aún así la vamos a poder resolver. Bien, que es este caso. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales no homogéneas, que cumplen esta estructura. Entonces, si yo puedo mover cosas, pasar, restando, multiplicando, dividiendo, para llevarlo a esta forma, ¿bien? Y llego a esta forma, entonces tengo la tranquilidad de que lo voy a poder resolver. ¿Cómo? Voy a usar un método, ¿bien? Que es un método de cambio de variable. ¿Qué significa eso? Que yo ahora mi función incógnita, mi i incógnita, que no conozco mi función incógnita, la voy a escribir, bien, porque es lo que me pide el método, como un producto de dos funciones derivables. Es decir, esta i, que es la que yo quiero encontrar, es mi incógnita, ahora la voy a pensar como un producto de dos funciones. Eso lo puedo hacer siempre, obviamente, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, x cuadrado, la puedo pensar como x por x, o como x cuadrado por 1, o como x cubo por 1 sobre x, ¿bien? Y así infinitas combinaciones. Pero ahora, este cambio de variable, pensar a esta función como un producto de 2, me va a ser útil, y van a ver ahora cómo, para hallar el resultado de esta ecuación diferencial, y para resolverla. Entonces, lo que voy a hacerles acá es la deducción teórica, que esta la encuentran en el libro del método, bien, que va a ser genérica para cualquier ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden homogénea. Y acá el ejemplo que estamos queriendo resolver para que vean cómo se relaciona. Bien, entonces dijimos que lo que vamos a pensar, bien, como la estrella, el protagonista de este método, es pensar a la función incógnita i como el producto de dos funciones derivables u y b. Bien, entonces, en vez de i, ahora voy a escribir u por b, y en vez de la derivada de i, voy a pensar la derivada de u por b, que como es un producto de dos funciones, tengo que aplicar la regla del producto. Bien, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Bien, fíjense que es lo mismo, pero lo escribí ahora reemplazando i por u por b. Si hago eso en mi ejemplo, en vez de i escribo u por b, y en vez de i' escribo la regla del producto. Lo mismo que hice antes. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso va a ser sacar en el lado izquierdo, bien, en este lado que tienen u's y b's, sacar factor común una de esas dos funciones. Puedo elegir cualquiera, puedo sacar factor común u o puedo sacar factor común b. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos es válido. Yo voy a sacar factor común b. Entonces, lo primero que hago acá es distributiva, p por esto más p por esto, y acá q por esto. Nada raro. Y lo que hice fue sacar factor común b. Fíjense que la b aparece en este término de acá y en este término de acá. En este no. Bien, acá aparece b', pero no la puedo sacar como factor común porque es otra función distinta. No es b, es b'. Entonces, si saco factor común b, me queda b por p por u' más q por u.
Y después el otro término me queda ahí sueltito. Hago lo mismo acá. Saco factor común B. Términos con B son este y este. Entonces me queda B por U' menos U. Y este que no tiene B, sino que tiene B', me queda ahí sueltito. Lo mismo que hice acá. ¿Bien? Ahora, recuerden que U y B pueden ser cualquier par de funciones siempre y cuando sean derivables y además al multiplicarlas obtenga I. Entonces yo puedo obtener infinitas U con sus respectivas B. Bien, es decir, no hay una única combinación UB. Lo mismo que te dije antes, si I es x cuadrado, quizás U y B son x, las dos, o una es x cuadrado y la otra es 1, o una es x cubo y la otra es 1 sobre x, tengo infinitas posibilidades. Entonces, de esas infinitas posibilidades, yo ahora me voy a quedar con una sola. Bien, voy a delimitar esas infinitas posibilidades y decir, ahora quiero una. ¿Cuál? Voy a quedarme de todas esas posibles U, voy a quedarme con la que cumple esto. Que P por U' más Q por U me dé 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me quedo con la que me anula este término. Fíjense que P por U' más Q por U es esto. ¿De acuerdo? Entonces, de todas las U posibles, repito, voy a quedarme con la U que, o con una U en realidad, que haga que este término se anule. Entonces me anula todo este producto y solamente la ecuación diferencial me queda resumida a esto, que es lo que aparece acá abajo, ¿no? P por U por B' es igual a R. Entonces, yo cuando encuentre, si encuentro, esa U que haga que esta expresión sea 0, ¿bien? Después lo único que me va a quedar hacer es, P la conozco, U ahora voy a saber cuál es, porque la hallé antes, y acá voy a poder despejar B. ¿De acuerdo? Ese sería el sentido. Entonces es como que divido mi problema en dos pasos. El primero es hallar U, la U que me conviene, que es esta, y a partir de esa U hallar la B que le corresponde con esto. ¿Bien? Voy a expresarlo acá. Elijo la U que hace que este paréntesis, que sería este que está acá, este paréntesis se anule. Entonces busco cuál es la U cuya derivada menos U es igual a 0. Si eso se anula, todo esto desaparece y me queda solamente esta igualdad sencilla, que U por B' es igual a X. ¿Bien? Ahora, ¿por qué esto lo que acabo de hacer es conveniente? Porque fíjense que lo que obtengo acá arriba es una ecuación diferencial. ¿Bien? No me salvé de que sea una ecuación diferencial, porque acá aparece U y aparece U', pero ¿qué tipo de ecuación diferencial es? ¿Cómo la puedo caracterizar? Una homogénea. Es una homogénea. Bien, es lineal, como esta, la de acá arriba. Fíjense que es igual a la de arriba. En vez de I ahora tengo U. Pero fíjense que acá ya no tengo R, tengo 0. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria, de primer orden, lineal, homogénea. Y dijimos que esas, se los demostré hace un rato, se pueden resolver por variables separables. Entonces yo puedo asegurarles que esta primera se puede resolver por variables separables. Siempre. La resuelvo por variables separables y obtengo U. Bien, con esa U la reemplazo acá, y esta, fíjense que paso todo para aquel lado, integro y yo tengo B. Bien, entonces, ahora lo que hice fue dividir mi problema que no podía resolver por variables separables en dos ecuaciones diferenciales más sencillas que sí puedo resolver por variables separables. Bien, entonces, cuando llegué a este paso, lo que hago es, en primer lugar, la de arriba, la 1, la resuelvo aplicando variables separables. Bien, la expreso así. Bien, fíjense que acá U' la expresé de esta manera. Separo variables, paso para allá restando, la U dividiendo, bien, lo mismo que hicimos antes, y me queda de este lado todo lo que depende de U, y de este lado todo lo que depende de X. Integro, y voy a eventualmente llegar a quién es U.
cuál U es la que cumple esta condición 1. Bien, veamos, vayamos al ejemplo. Yo lo que tengo que resolver primero es esta primera ecuación diferencial. Que U' menos U sea igual a 0. ¿Qué hago? Bueno, expreso U' como diferencial U dividido diferencial X. Paso este U para allá sumando. Bien, ahí me queda de U sobre X igual a U. Paso el U dividiendo, lo mismo que hicimos antes. Bien, hago, básicamente resuelvo una ecuación diferencial por variables separables. Pueden seguirlo. Y fíjense que obtengo que una posible U que yo puedo elegir y que cumple esta condición 1, que es la que yo estoy buscando, es E a la X. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad. Bien, entonces me sirve. Como ya es una de las que cumple mi condición 1, la elijo. Y digo, bueno, ahora esta va a ser mi U. De todas mis infinitas posibles U que yo podía elegir, voy a elegir esa, que me resulta útil y fácil. Elijo E a la X. Ahora, ya elegí mi U. Lo que me falta es encontrar qué B le corresponde a esa U, de modo que cuando se multipliquen me genere I, que es lo que yo estoy buscando. O sea, mi objetivo final es llegar a I, que es mi incógnita. ¿Qué hago? Resuelvo la ecuación 2. Bien, que es esta la que escribí acá. P por U por la derivada de B es igual a R. Ahora, esta U yo ya la conozco. Bien, entonces, básicamente lo que tengo que hacer es despejar el diferencial de B, integrar, y de ahí va a salir B. Bien, fíjense, lo hago en el ejemplo. Tendría que trabajar con esta segunda ecuación. U, ya la conozco, es esta E a la X que acabo de obtener. Bien, y fíjense que ahora, muy fácilmente puedo despejar el diferencial de B, paso esto para allá multiplicando, esto para allá dividiendo, integro, y me queda, puedo hallar cuál es una expresión para B. Bien. Acá, cuando integramos la segunda vez, aparece la constante de integración. Si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, estoy buscando su solución general. Entonces tiene que aparecer una constante indeterminada en algún lugar. Entonces la ponemos acá al final, que es el lugar más fácil. Bien. Entonces fíjense cómo esta ecuación diferencial inicial que yo no podía resolver, bien, porque no era variables separables, la dividí por un cambio de variables en dos ecuaciones diferenciales que sí las puedo resolver cada una de ellas por variables separables, fácilmente. Obtengo cuánto vale U, cuánto vale B, y el último paso es, a partir de esa U y B que encontré, regenero I, como el producto de U por B, que es lo que habíamos planteado al principio. ¿De acuerdo? Entonces acá, en este ejemplo, la solución general de mi ecuación diferencial, mi I incógnita, va a ser E a la X por toda este cosa. ¿Bien? Y acá, ojo con esto, acá siempre meten la pata. Hacen todo esto bien y al final meten la pata. La B incluye a esta constante. Bien, entonces es E a la X por toda la B, incluida la constante. Porque lo que me hacen es, me multiplican E a la X por esta parte, y después afuera le ponen el más C. No. Bien, E a la X, la U, también multiplica a esta constante. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo mi I que estaba buscando. Si quiero, puedo hacer, por ejemplo, en este caso distributiva para seguir trabajándolo. Bien, si lo necesito, por ejemplo, para un problema, o si no, lo dejo así y ya está. Ya encontré mi solución general. Que es general porque tiene una constante indeterminada. De hecho, si distribuyo en este caso, lo puedo disminuir a su expresión mínima, que es esta. Miren qué bonita. Es constante indeterminada por E a la X menos 1. Hermoso. Entonces, en definitiva, todas las funciones que cumplen esta condición, que I' menos I es igual a X, tienen esta forma algebraica. Son una exponencial multiplicada por un número menos X menos 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No nos queda mucho tiempo, pero ¿alguna duda con la parte metódica de esto? Bien, esto se aprende haciéndolo, ¿eh? Así que lo van a ver bien en las tareas de aula, cómo se hace el método.
pero lo que me interesa acá es que vean cuál es la conveniencia de hacer el cambio de variable. O sea, que ese cambio de variable, que parece chiquito y tonto, nos permite llegar a la ecuación, a la solución general, a partir de resolver dos ecuaciones diferenciales sencillas a variables separables. Bien, ya considerando que deben estar a punto de dormirse, miren, misma tabla que antes, pero usando una de las soluciones particulares que hayamos recién. Acá la C le puse un 1, bien, la reemplacé por 1 para que sea más sencilla de ver. Tomé 4 valores de X, calculé 4 valores de Y, usando esa función que hayamos recién, una de las funciones que hayamos recién, sumé en ambos casos y obtuve esto. Si derivamos y reemplazamos la derivada, obtenemos lo mismo, hermoso. Bien, y esto vale para toda X, obvio, ya lo podemos asegurar. Y fíjense también, vuelvo para atrás, perdón, que si ahora C vale 0, es otra posibilidad, la función es esta. Es una lineal, bonita, no tiene nada de exponenciales ni nada. Es simplemente esta lineal. Y que si calculamos X y la suma y la derivada, al fin y al cabo, nos da lo mismo. Bien. Acá, igual, esto es un menos 1, ¿eh? Acá hay un error. Acá es menos 1, menos 1, menos 1. Bien, pero fíjense que X más Y y la derivada en todos los puntos me da igual. Hermoso. Y si graficamos todas estas funciones, la familia, miren qué hermosa familia de funciones y de soluciones encontramos. Re bellas ellas, una forma súper extraña, o sea, no es una función de las simples que vimos en Matemática 2, es una resta entre una lineal y una exponencial, pero fíjense que aún así todas las posibles soluciones particulares de esa ecuación diferencial comparten unas ciertas características, ¿no? Es como que parecen transformarse una en otra a medida que vamos cambiando C. Bien, entonces, y para cerrar, aparecen también y se van a encontrar con ecuaciones diferenciales de este estilo, que fíjense que es una ecuación diferencial ordinaria porque h es una h de x, de primer orden porque la derivada de mayor orden que aparece es primera, bien, y que si la intentamos resolver no vamos a poder ni separar variables, inténtenlo, todo lo que quieran, no van a poder dejar todas las h para un lado y todas las x para el otro. Y tampoco, aunque hagamos cambios algebraicos, nunca vamos a poder llevarla a la estructura lineal. Bien, a P por H' más Q por H igual a R. No vamos a poder. Entonces, no se puede separar variables y no es lineal. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo la resolvemos? ¿Qué harían en su vida si les aparece esa ecuación diferencial? Llorar, no sé. Exacto, llorar, básicamente, no se puede resolver. ¿Bien? Mejor dicho, ustedes no conocen métodos para resolverlas, y eso está bien. O sea, tenemos que aceptar que hay ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden, ordinarias de primer orden, que no sabemos resolver. ¿Eso significa que no se puede resolver, que no tiene solución? Fíjense, si h es x cuadrado, derivamos y reemplazamos, vale esa igualdad. Así que solución tiene. De hecho, x cuadrado es una solución particular. Solo que no conocemos un método para llegar a la solución general, como si lo sabemos con las variables separables o con las lineales. Entonces, en definitiva, haciendo un diagrama de Venn, decimos que para todas las EDOs del mundo, algunas son de primer orden. Bien, acá afuera quedan las de segundo, tercer, cuarto orden. Dentro de la primer orden hay algunas que son a variables separables, y otras no, que no podemos separar variables como esta. También hay otras de primer orden que son lineales. Bien. Hay algunas que son ambas, bien, que son las lineales homogéneas. Bien, las lineales homogéneas son lineales y además se pueden resolver por variables separables, estarían acá. Y hay otras lineales que no se pueden resolver por variables separables, como la que hicimos hace un rato, recién,
Bien, no se puede resolver por variables separables, pero sí la puedo resolver usando el método lineal. Y después hay otras como esta, que están acá, que son de primer orden, pero que no son ni lineales ni variables separables, y no las sabemos resolver. Que eso no quiere decir que no tenga solución, sino que no podemos resolver. Bien, para hacer como un cierre de nuestra relación amorosa, de amor-odio, con las EOs de primer orden. Bien, pero, ya los dejo ir, no todo se resume a primer orden. Bien, ya hemos visto que hay de segundo orden, bien, como esta o esta, que aparecen derivadas segundas. Esta la pudimos resolver, pero esta ni cerca. Entonces, lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora es cómo lidiamos con las EOs de orden n. Bien, ya vimos diferentes posibilidades para trabajar con primer orden, bien, variables separables, lineales y algunas que no cumplen ninguna de esas dos posibilidades. Y lo que vamos a empezar a ver ahora son cómo lidiar con las que tienen orden mayor a 1. Entonces, vamos a encontrar ciertas metodologías que también se pueden aplicar sobre las de primer orden, si justo podemos, si queremos, solamente que no se aplican porque son más difíciles en el primer orden. Es más fácil hacerlo, por ejemplo, con variables separables. Y después hay otras metodologías que se van a utilizar, esas mismas metodologías, mejor dicho, se van a utilizar para resolver las de segundo orden o de orden mayores. Lo que vamos a empezar a ver, vamos a tratar de resolver todas estas, o pensar todas estas, usando ejemplos de segundo orden, es decir, con que aparece una derivada segunda como máxima derivada. Pero son todos métodos aplicables también cuando tenemos derivadas terceras, cuartas, quintas, ¿bien? Tienen que saberlo genéricamente, pero no les van a aparecer. Siempre vamos a trabajar como máximo con una derivada segunda, como la de mayor orden de todas. Bien, eso van a tener habilitados videos y diferentes material para que lo empiecen a ver y leer en este tiempito, y lo charlamos la semana que viene. Listo. Los dejo libres. Siempre, nunca puedo terminar de leer. Es más fuerte que yo.